Capítulo 5. Disponibilidades e inversiones financieras. Bien, el rubro, como el nombre lo indica, abarca a aquellos conceptos incluidos en las disponibilidades, como por ejemplo caja y banco. Esto tiene que ver con la definición de recurso financiero que habíamos hablado en el capítulo 3. Esta es la materialización de uno de los recursos financieros. Si bien no es el único recurso financiero, el dinero, los cheques o los bancos, sino que va a estar más definido, este es uno de los componentes. Entonces, en el primer rubro, vamos a ver dos rubros de los que se exponen en el balance. El primero es caja y bancos y el segundo es inversión. En caja y bancos vamos a incluir dinero, claramente, tanto en caja como en bancos. No olvidemos que el, el saldo de una cuenta bancaria representa el dinero disponible de propiedad de la empresa, pero que no está en ninguna de las locaciones físicas de la misma disponible bajo el formato de billetes y monedas, sino que está disponible en la sucursal bancaria que nosotros hayamos elegido operar tanto en el país como en el exterior. Hasta aquí estamos hablando, como lo indica este globo, aquí, de dinero, en uno de los dos formatos. Pero también la definición de caja de bancos habla de otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar, es decir, aquellos que puedan actuar como un efectivo y eficiente cancelador de las obligaciones que nosotros podamos disponer. ¿Qué características tienen? Liquidez y poder cancelatorio. Liquidez, cuando hablamos del estado financiero, es la capacidad de convertirse en dinero. De hecho, lo más líquido dentro de un estado financiero ya es el dinero en sí mismo. Y dentro de los elementos menos líquidos tenemos los activos intangibles, por ejemplo, donde ni siquiera está en la intención de la empresa convertirlos en dinero. Acompañando a la liquidez está el poder cancelatorio, que sería la capacidad de extinguir algún tipo de operación, algún tipo de pasivo cancelable en dinero. ¿Qué componentes tiene? Efectivo, saldo en cuentas bancarias y otros valores. En efectivo, moneda nacional o moneda extranjera. Las cuentas serían caja, las habituales, o caja moneda extranjera. Saldo en cuentas bancarias, cuentas corrientes. Lo habitual es consignar el nombre de la cuenta corriente con el número de banco, el número de cuenta y la caja de ahorro. Y otros valores que podrían ser cheques de terceros en condiciones de ser depositados. Como sabemos, a partir de este punto vamos a tener una cuestión de medición inicial de activos y pasivos, y para la medición inicial de la incorporación de un activo es necesario trabajar con el costo. Para esto los invito, seguramente han visto el video anterior sobre la estructura de RP17, a familiarizarse con la estructura de costos, donde en el punto 421 nos habla de que en general la medición original, es decir, la de incorporación, la inicial de bienes incorporados y servicio adquirido, se va a trabajar sobre la base del costo. Para la caja moneda nacional será el valor nominal, ya que es el valor impreso dentro de los billetes, no dentro, sino en los billetes y monedas. Y para la caja moneda extranjera hay que hacer una transformación del valor nominal al valor, digamos, de la moneda de curso legal. Entonces aquí tendremos que utilizar el mismo valor nominal, pero convertido a moneda de curso legal usando una tasa de cambio. Si la moneda extranjera es adquirida al tipo de cambio vendedor y recibida al tipo de cambio comprador. Dentro de caja hay diferentes metodologías de trabajo que derivan en diferentes cuentas, y estamos hablando aquí de la parte más operativa del rubro, que puede ser trabajar todo en caja, involucrando tanto cheques de terceros, por ejemplo, u otros valores, segregar la caja de las recaudaciones a depositar, segregar los de los valores a depositar, trabajar con fondo fijo, caja chica o cuenta corriente bancaria. Todas estas metodologías han sido revisadas en la asignatura de contabilidad 1, a lo cual lo remito para repasarla si existiera algún tipo de duda sobre el trabajo. Una vez que se ha incorporado el dinero, tanto en caja como en bancos, tenemos la medición al cierre. En el rubro caja y banco, dentro de la medición del cierre,
tenemos algunas tareas de verificación, que para el caso de el dinero en efectivo será el arqueo de caja, que es el recuento detallado y valorizado de todos los billetes, monedas y elementos a reconocer que disponga la empresa. Y en el caso de banco sería la conciliación bancaria, que es el proceso por el cual se ponen de acuerdo los saldos declarados en los estados contables por el emisor de los estados contables con la documentación respaldatoria emitida por el banco con el cual uno opera su cuenta corriente bancaria. ¿Qué elementos deberíamos reconocer en caja? El efectivo propiamente dicho, y en el caso de que la metodología lo exigiera, algunos cheques corrientes en condiciones de ser depositados. ¿Qué no reconocer? No hay que reconocer los cheques de pago diferidos, dado que no están en condiciones de ser depositados, comprobantes de gastos que deberían ser imputados a la cuenta correspondiente, o algunos valores en tránsito que también deberán ser imputados a la cuenta correspondiente. En el caso de los bancos, se debería reconocer los intereses ya devengados en aquellas cuentas que lo generen, dado que por lo general los intereses son acreditados el primer día hábil de un determinado mes, pero corresponden, de acuerdo a la metodología de lo devengado, al mes en que se generan y no al mes del cobro. Y también reconocer dentro del saldo aquellos cheques que emitidos por nuestra empresa han sido librados y no entregados. Si el asiento hubiera sido, por ejemplo, proveedores a banco, bueno, habría que reversar el asiento para reconocerlo dentro del saldo. También el mismo tratamiento para los depósitos en tránsito. No existen de posibilidad de reconocer aquellos depósitos que sabemos que no se acreditarán por algún hecho posterior al cierre, donde la temática de hechos posteriores al cierre será revisada a posteriori, pero puede ir trabajándola en la resolución técnica 17, consultando la estructura general de la norma que le he dejado en el video anterior, o tampoco el mismo tratamiento para cheques de pago diferido, que cumplan con esta cuestión. Al cierre, para las cuentas en moneda nacional o moneda extranjera, la valoración deberá ser moneda nacional a valor nominal y a moneda extranjera convertida al tipo de cambio de la fecha de los estados contables. Para exponer este rubro, los lugares de exposición son el estado de situación patrimonial en una línea en su conjunto, es decir, caja y bancos, y en la información complementaria, un detalle de composición que puede variar de acuerdo al grado de significación que posean los elementos, pero lo que sí debe hacerse es informar las tasas de cambio por moneda. Lo invito a ver este detalle en el balance de acuerdo a normas nacionales que le he dejado disponible en la plataforma dentro de los casos adicionales. En definitiva, en el rubro disponibilidades se involucra caja y banco. El valor de ingreso va a ser su costo, donde tenemos el valor nominal, tanto para el dinero que ingresa a caja como para el que ingresa a banco. Y también hay que hacerlo para la tasa de cambio, digamos, correspondiente en el caso de la moneda extranjera. Al cierre debemos evaluar el valor nominal, conciliando y haciendo un arqueo de caja para la moneda nacional. En el caso de moneda extranjera, lo mismo, arqueo de caja si tuviéramos cuenta de moneda extranjera, pero valorizándolo a la tasa de cambio correspondiente, y con un arqueo de caja también para los billetes que podrían estar disponibles. En la exposición, el rubro se expone en una línea y el grado de información es variable en la información complementaria. Inversiones. Bien, una inversión, por definición, es una colocación de fondos con ánimo de obtener un beneficio. Pero hasta este punto, los bienes de cambio responden a la definición, porque es una colocación de fondos con ánimo de obtener un beneficio, explícito o implícito. Lo que diferencia a las inversiones de los otros rubros es que no son activos dedicados a la actividad principal del ente. Este es el punto distintivo del rubro inversiones. Son colocaciones de fondo con el ánimo de obtener un beneficio implícito o explícito, pero que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente, como sí lo son los bienes de cambio, los bienes de uso o los intangibles. Tampoco van a ser participaciones en otros entes
cuestión que también está tratada en la resolución técnica 17 que tiene disponible, pero que será trabajada en una materia posterior a la que estamos viendo. Inversiones financieras normalmente tienen origen en excedente financiero. Si tuviera un exceso de disponibilidad de dinero en una economía, aunque no tuviera variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, tener dinero ocioso sería, digamos, tener un elemento que podría generar más dinero impidiéndole hacerlo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una colocación de índole financiera. Las más frecuentes y conocidas, por ejemplo, son el plazo fijo, las acciones, comprar acciones o también fondos comunes de inversión, que sería, digamos, un conjunto, un combo de colocaciones financieras que pueden incluir plazo fijo, diferentes tipos de plazo fijo, diferentes tipos de acciones, combinaciones de plazo fijo, acciones, bonos, títulos, cheques, bueno, en fin. Y también títulos públicos, que es una manera de invertir siendo atraído por la renta que debería generar este bono. Tomemos lo más conocido, que es el plazo fijo, y vamos a trabajar la medición inicial. Cuando tomamos un monto de dinero, digamos 100.000 pesos, y realizamos una colocación en un plazo fijo, la medición inicial deberá ser realizada a la suma de dinero entregada. Es decir, el valor del concepto plazo fijo, el valor del concepto plazo fijo, va a ser de 100.000 pesos. Pero no necesariamente va a estar en la cuenta plazo fijo, sino que aquí operativamente van a empezar a operar las cuentas regularizadoras del activo que vamos a ver oportunamente en el desarrollo de la clase, digamos, virtual. Pero si la tasa de interés es nula, cosa que es poco probable que un plazo fijo tenga una tasa nula, el problema es que, bueno, no el problema, la circunstancia es que la norma aplicable a plazo fijo no lo es en realidad al plazo fijo, sino a todas las colocaciones de fondo y también a los pasivos. Como que va a cobrar un poco más de sentido cuando analicemos el pasivo. Pero si la tasa de interés de la colocación fuera nula o muy inferior a la de mercado, la valoración debería hacerse calculando un valor actual, calculándolo. Vamos a trabajar a posteriori, vamos a repasarlo porque se ha visto en contabilidad 1 este tema, la aplicación de valor actual con una tasa y usando esa tasa que refleje el valor del dinero en el tiempo, como corresponde a la tasa, y los riesgos específicos del activo en cuestión. Lo trabajaremos operativamente en el desarrollo de la clase virtual. Una vez que hemos hecho la valoración al inicio, pasa el tiempo, llega el cierre de ejercicio y debemos valorar el cierre. Entonces, para estos activos o para los activos tenemos que ver las cuestiones de medición en general y en particular, que también los invito a revisar en la resolución técnica 17. En la medición al cierre de estos activos se considera el destino más probable, que puede ser cancelarlo anticipadamente o mantenerlo hasta el vencimiento. Uno de estos dos. ¿Cuál de los dos? El más probable. ¿Y de qué depende la probabilidad? La probabilidad esta depende de la intención y posibilidad de la empresa. Si es un plazo fijo y no es precancelable, no es posible cancelarlo anticipadamente. Entonces, por más intención que tenga la empresa del primer destino, tiene que mantenerlo hasta su vencimiento, y esto es el grado más probable, con probabilidad de 1. Pues lo va a tener que mantener si es un plazo fijo que no es precancelable y es intransferible. Si fuera uno de los instrumentos financieros muy comunes en este tiempo, que son los plazos fijos precancelables o transferibles, podría existir la posibilidad de cancelarlo anticipadamente, en cuyo caso debería existir alguna evidencia para poder trabajarlo de esta manera. Si la intención, y por supuesto la posibilidad que acompañe, es la de cancelarlo anticipadamente, se realiza esta valoración, el valor, digamos, al cierre del plazo fijo, va a ser su valor neto de realización, siempre y cuando haya un mercado al que el ente pueda acceder para
cancelarlo. Esto es lo que nos dice las normas. En el caso específico del plazo fijo sería que las condiciones del plazo fijo lo tornen precancelable y que hechos anteriores o posteriores revelen la conducta del ente. Es decir, que el ente haya, digamos, tenido esta conducta con anterioridad o que los hechos posteriores al cierre, cuestión que vamos a ver, insisto, más adelante, nos permitan verificar que el plazo fijo se haya cancelado anticipadamente. Si no fuera así, el destino natural sería mantenerlo hasta su vencimiento. Con lo cual, el valor del cierre debería ser un cálculo de valor actual, que sería el valor descontado de los flujos de fondos que el activo va a generar. Es decir, ¿cuánto vale? Si pusimos 100.000 pesos y me van a dar 130 de acá a un mes y medio, y si estoy al cierre y faltan 40 días, ¿qué valor sería el que me tendrían que dar hoy dependiendo de la tasa, digamos, del plazo fijo? Esa tasa, la norma, indica que es la tasa interna de retorno determinada al momento de la medición inicial, que sería la tasa del plazo fijo. No olvidemos que el interés es una función continua en el tiempo y existe un mecanismo de cálculo para ir, digamos, justamente determinando el valor en cada momento del tiempo, dependiendo los plazos de capitalización que tenga dicha tasa y el periodo de tiempo, por supuesto, de la inversión. ¿Qué pasaría con los saldos en moneda extranjera? La norma en general es clara al decir, bueno, lo primero, siempre para la moneda extranjera, hay que hacer todos los cálculos en dicha moneda, si son en reales, si son en dólares, en euros, en yuanes, en la moneda que fuera, deben realizarse en esa moneda. Primero los cálculos del devengamiento, la generación de interés. Y luego convertirlos a moneda de curso legal, una vez hecho los cálculos, utilizando el tipo de cambio de la fecha de los estados contables cuando trabajemos con los saldos. Recordemos que cuando vimos la parte de valoración de la moneda extranjera, siempre para los saldos de moneda extranjera usábamos el tipo de cambio de la fecha de los estados contables. Esto para inversiones. En resumidas cuentas, cuando una inversión de plazo fijo es realizada, el valor al cual el concepto plazo fijo debe estar calculado es el de los pesos entregados. Si la tasa es muy baja o no tiene tasa, deberá calcularse el valor actual y al cierre del ejercicio tendría que calcularse el destino más probable, que puede ser cancelarlo anticipadamente o mantenerlo hasta el final. Cada uno de estos tiene sus propias particularidades que hemos desarrollado y aplicaremos en los casos de desarrollo de los encuentros virtuales. Si estuviéramos hablando de títulos públicos y privados, hablemos primero de los privados, títulos, acciones con cotización. Los otros son títulos públicos. Trabajando con las acciones con cotización, la medición inicial es al costo, como hemos trabajado en la mayor parte, por no decir en todos los activos, como nos trabaja en la norma contable, siendo el costo el consumo de recursos necesarios para poner un activo en condiciones de cumplir con su destino, de acuerdo a cómo lo hemos trabajado también en contabilidad 1. Básicamente, de una manera más operativa, sería el precio de compra más los gastos necesarios para para realizar dicha compra, siempre tomando los valores de conta. Entonces, si para adquirir un tipo de acción debo pagar una comisión al agente intermediador, que es el agente de bolsa, esa comisión es parte de los gastos necesarios para que este activo esté en condiciones de cumplir su destino. ¿Cuál es su destino? Ser mío por ahora, ser de nuestra propiedad por ahora. Una vez que hemos determinado el valor de ingreso de los activos, pasa el tiempo y para las inversiones transitorias que estamos analizando debemos darle un valor al cierre. Cuando tiene este tipo de cambio, digamos cuando la acción es de fácil realización, la norma indica que estas acciones deben valorarse el valor neto de realización, tomando en cuenta, si vamos a trabajar, les invito a que vean la RT17 en la sección de valores netos de realización, cómo se determina, siempre determinando valores de contado, teniendo en cuenta ingresos adicionales que podría generar esto,
y determinándole los costos ocasionados por la venta. Operativamente y en la gran generalidad, la gran mayoría de los casos, el VNR o valor neto de realización es el precio de venta menos los gastos directos de esa venta. Si tuviéramos inversiones que fuéramos a mantener hasta el vencimiento, vamos a tener que calcular el valor actual. Entonces, la medición contable de estos activos va a estar dada, ahí está el punto, por la medición original del activo, que sería nuestro costo, más la porción devengada entre ella y la suma de importes a cobrar por los vencimientos, calculada exponencialmente a la tasa interna de retorno determinada al momento de la medición inicial, sobre la base de este y las condiciones oportunamente pactadas. Dicho de otra forma, quizá más corto, pero bastante más operativo, la diferencia entre el costo y el valor actual a la fecha en la cual el activo esté siendo evaluado. Para calcular ese valor actual es necesario estimar los flujos de fondo futuro, tanto de renta o de algún tipo de beneficio que ésta brinde, más las amortizaciones de capital y traerlas al valor en que estamos valorizándolo con la tasa interna de retorno. De alguna manera, referencia hacia el plazo fijo cuando la intención era mantenerlo hasta el vencimiento. Y también a esto hay que sacarle la diferencia de las cobranzas efectuadas porque no forman parte del flujo de fondos en el futuro. Esto es más aplicable para los títulos públicos, ¿sí? En la exposición de este rubro, vamos de nuevo, estado de situación patrimonial, una línea en el rubro inversiones, y en la información complementaria tendremos que declarar la naturaleza jurídica, de qué estamos hablando, si de título público, acciones, fondos comunes, plazos fijos, la composición, la tasa de interés de cada uno, por lo menos la tasa de interés promedio de cada uno, y los plazos de vencimiento. Todo esto en orden a cumplir con los atributos de la información contenida en los estados financieros que vimos en el capítulo 3. A partir de aquí se va a generar un marco de la cartera de inversión y permite al lector de los estados contables darse una idea de qué porción, qué parte del activo total está destinada a las colocaciones de fondo fuera de la actividad principal de la empresa.